Hoy, hermanos, es uno de esos mensajes que requiere toda nuestra solemnidad. Entraremos en la sala del momento más importante en la historia de la eternidad. Una colina fuera de los muros de Jerusalén. Una colina con forma de calavera, el Gólgota. Para el mundo romano, el símbolo máximo de terror y vergüenza era la muerte por crucifixión. Esta muerte era reservada solamente para los rebeldes, para los esclavos, para los peores criminales. Esta muerte estaba reservada para aquellos que se levantaban en contra del imperio, para producir una vergüenza sin igual, para que pudiera quedar evidenciado para todos la vergüenza máxima, para aquellos que se levantaran en contra de ellos mismos. Un orador romano llamado Cicerón decía que la palabra cruz ni siquiera debería tocar los labios de un ciudadano romano. Él decía que era una palabra obscena, brutal, una palabra diseñada para matar, para deshumanizar, para aniquilar cualquier dignidad humana. La cruz era el símbolo más atroz que causaba vergüenza, dolor y maldición. Era el castigo reservado más cruel. Otro historiador llamado Tácito lo llamaba la forma de muerte más cruel y abominable. La palabra cruz, decía él, no debería ni siquiera mencionarse entre nosotros. Es espantosa que ni la mente ni los labios de un romano la pronuncien. Este instrumento de horror, este símbolo de maldición, fue usado para crucificar al autor de la vida. El arquitecto del universo, el unigénito Hijo de Dios, fue crucificado. Él sufrió la cruz. Este pasaje de la Escritura dice claramente aquí, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero note lo que dice este versículo, menospreciando el oprobio. Este instrumento de horror, este símbolo de maldición, fue usado para crucificar al Hijo de Dios. Y note lo que dice ahí, esta frase, menospreciando el oprobio. El oprobio significa deshonra, humillación, escarnio, bajeza. Dice la Escritura que él menospreció el oprobio. No le importó lo que iba a sufrir. No le importó la humillación pública. No le importó la deshonra, el escarnio que esto vendría. Todo el peso del mundo cayó sobre la persona de Jesucristo. El Santo de Israel menospreció ese oprobio. Por supuesto que no lo ignoró. Él sabía lo que venía. Sin embargo, estuvo dispuesto a sentir la vergüenza, a sentir la venenosa humillación del pueblo. El santo, el perfecto, el eterno, aceptó ser humillado, ser menospreciado. El menosprecio del oprobio, el oprobio, es decir, no permitió que esa vergüenza la apartara de su propósito eterno. Lo que los hombres
Lo que para los hombres era humillación, para Cristo fue la más alta expresión de amor por ti y por mí. El cielo observaba en silencio cuando el Creador colgaba de la cruz. El que sostuvo al mundo con su poder ahora estaba colgado en un madero de un árbol que él mismo había creado. El que había sido adorado por los ángeles por la eternidad, ahora era escupido por los hombres. El que había vestido los campos con flores hermosas, ahora era coronado con espinas puntiagudas. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiero que veamos rápidamente algunas cosas que Él sufrió durante su crucifixión y horas antes, porque Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En primer lugar, la agonía en el huerto. La cruz en la gota de su sudor. Mire cómo dice Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 39, dice las siguientes palabras. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire lo que dice Lucas 22, 41. Lucas 22, 41 dice de la siguiente manera: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Todo comenzó en la quietud del huerto de Getsemaní. No fue en el palacio de Pilato, ni en el Gólgota donde recibió la crucifixión, sino en esos olivos. Ahí el Hijo de Dios, completamente hombre y 100% Dios, se postró sobre la tierra, y dice la Biblia que estando en agonía oraba intensamente hasta que sus gotas se llenaron de sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, esto no era un miedo al madero ni un miedo a los clavos. Esto era el horror que él tenía, porque nunca había conocido pecado, nunca lo había hecho, pero él cargó por nosotros el pecado de toda la humanidad. Cada adulterio, cada mentira, cada acto de violencia, cada mal pensamiento, cada orgullo que cada persona ha existido y existirá, fue depositado en el Señor Jesucristo. La copa del Padre que él ofrecía, esa ira divina, él estuvo dispuesto a sufrir la cruz, a sufrir esa gran agonía por amor de nosotros. Grandes gotas caían hasta el suelo. Él sabía que en los próximos momentos vendría una turba. Él sabía que sería él humillado, menospreciado. Él sabía lo que se acercaba, pero estuvo dispuesto a sujetarse a su Padre, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él oraba: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Te sientes abrumado hoy, aplastado por una carga que no puedes soportar? Recuerda a Cristo. Mira en el huerto, Él estaba orando por ti. Él cargó la más pesada carga que jamás nadie pudo cargar, para que tú tuvieras paz, para que tú tuvieras la salvación eterna. Él sufrió la cruz. En segundo lugar, Él sufrió la traición.
En esa quietud del huerto, el sonido de los pasos y las antorchas anunciaban que se acercaba una turba, de entre los cuales venía Judas Iscariote, y con un beso hipócrita entregó al maestro. Fue llevado ante el Sanedrín, juzgado por testigos falsos, abofeteado, golpeado, escupido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cristo pudo haber hablado una sola palabra y destruir a toda esa gente, pero eligió el silencio. Su amor no respondió con ira. Él sufrió la cruz. Fue entregado por uno que comía a su mesa, por uno que contempló los milagros, por uno que vio andar sobre el mar, por uno que vio el poder maravilloso y el amor de Cristo. Sin embargo, le traicionó. Él sufrió traición. Quiero decir, hermanos, que a veces Judas no es el único traidor. A veces lo somos nosotros también. Traicionamos al Señor. Dijimos seguirle, dijimos servirle, dijimos que Él era Dios, dijimos que Él es el único, pero luego le traicionamos por unas cuantas horas de satisfacción, por unas cuantas gotas de alcohol, por unas cuantas gotas o sustancias, por unos cuantos momentos de placer. Traicionamos al Señor por unas cuantas horas o minutos más de descanso. Traicionamos al Señor. Él sufrió la traición. ¿Será que hoy sigues traicionando al Señor? Estamos en el momento más solemne, hermanos. Este momento de la cruz requiere toda nuestra atención y respeto de lo que estamos hablando. El Hijo de Dios descendió de los cielos para ser traicionado. Mira cómo dice Mateo, por favor, 26. Mateo 26, el versículo 47. Mateo 26, 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron con un beso de traición. A lo cual Jesús le responde: amigo, amigo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, recibiendo la daga venenosa de la traición. ¿Traicionas tú al Señor? No es lo único que sufrió nuestro Maestro. En tercer lugar, Él sufrió la corona de espinas, la burla de su majestad. Capítulo 27 de Mateo, el versículo 27, dice la Biblia, Mateo 27, 27, dice la escritura ahí. Véalo por favor de la Biblia, Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Luego vino la burla.
después de ser traicionado y enjuiciado injustamente, vino la burla. Después de ser azotado hasta quedar irreconocible, los soldados romanos, maestros del sarcasmo y de la burla, entretejieron una corona de espinas puntiagudas. No era de laurel para un emperador victorioso, era de brutales espinas, espinas largas y pulsantes, símbolo de la maldición de la tierra por el pecado de Adán, porque la Biblia dice que la tierra habría de producir espinas por causa de la maldad, y esas espinas se clavaban en la frente del Señor Jesucristo. Imagínatelo por un momento. Cada punta de esa corona perforaba la piel de su frente, se hundían en los nervios, en los vasos sanguíneos, y la sangre caliente y espesa empezaba a cubrir su rostro, a cubrir sus ojos, estorbándole la vista, mezclado con lágrimas y sudor, y se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Le ponen ese manto púrpura, esa caña en su mano, y le pegan de palazos en su corona de espinas, clavando más profundamente cada espina en su frente. Aquel cuyo rostro brilla más que el sol, aquel a quien los serafines lo cubren, aquel que es coronado con gloria y honra, aquel que es símbolo de majestad, ahora es vestido, humillado y puesto una corona de espinas sobre su cabeza, porque Él sufrió la cruz. Esa corona, esa burla del imperio romano, esa sangre corriendo por su rostro, estaba pagando para reclamar su trono. Su trono eres tú. Él sufrió la corona por su iglesia. Él llevó la corona de maldición para que nosotros podamos llevar la corona de hijos de Dios. Él fue deshonrado como rey para que tú fueras honrado como su hijo. Su amor transformó el símbolo de la maldición en el símbolo de nuestra redención. Él sufrió la cruz. Él sufrió la corona de espinas, pero no es todo lo que sufrió. En cuarto lugar, Él sufrió los escupitajos asquerosos de los soldados. Mire cómo dice el versículo 67. Estamos en Mateo 27, versículo 67. Mateo 27, el versículo 67. 26:67, perdón. 26:67, dice la Biblia ahí. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Él recibió una corona de espinas. Mire por favor, después el escupitajo. Vea Mateo 27 también. Vea Mateo 27, el versículo 27 también. Mateo 27, 27. Perdón, 30. Dice: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. En Mateo 26, que acabamos de leer, en el versículo 67, también dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Lo impensable, lo que viola todo código de decencia humana. Escupitajos de soldados asquerosos, humillando así al dador de la vida. Se acercan a Cristo, al hombre más puro que jamás haya caminado sobre la tierra, un hombre cuya sola palabra podía sanar la lepra, un hombre que pudo caminar sobre las aguas, parar las tormentas, resucitar a los muertos. Y el soldado,
acumula saliva en su boca y la escupe sobre el rostro ensangrentado del Señor. Y otro lo sigue, y otro, y otro. La saliva repugnante, asquerosa, golpea el rostro del Salvador, gotea por su barba, se mezcla con la sangre de las espinas. Él sufrió el oprobio, menospreció el oprobio. Él decidió recibir esos escupitajos de los soldados. Pocas cosas, pocas expresiones son tan humillantes como escupirle a alguien. Pero ahora nuestro Salvador es escupido no una vez, sino en varias ocasiones. Se humilló por nosotros, se humilló por mí, se humilló por ti. Él fue escupido para que tú fueras aceptado. Él llevó la deshonra para que nosotros pudiéramos ser honrados al ser hijos de Dios. Él, la roca de la cual brota agua viva, se dejó escupir para limpiar nuestros pecados. Su amor tan inmenso descendió a lo más bajo para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Recibió una humillación como ninguna otra. En quinto lugar, Él sufrió una flagelación. Heridas sangrantes que dejaban al descubierto los músculos, las venas, la carne molida de sus espaldas. Juan capítulo 19 nos dice la Escritura, vaya allá por favor. Juan capítulo 19, el versículo número 1. Juan 19, el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato ordenó azotarlo. El látigo romano se llamaba flagellum o flagrum. Estaba compuesto, como he explicado en antiguas ocasiones, por tiras de cuero. Algunas eran de 7 tiras de cuero, con pedazos de hueso y metal en la punta. Algunos eran entretejidos con bolas de plomo, unas correas largas de cuero con pedazos de metal o hueso al final. Cada golpe abría la carne, desgarraba los músculos, exponía literalmente los huesos del que estaba siendo castigado. Por lo menos 39 de esos recibió el Señor. Era puesto sobre un tronco o pilar, amarrado de las manos, mientras que la máquina de guerra entrenada para matar tomaba despiadadamente aquel flagellum y golpeaba sin piedad la espalda del Salvador. Cada latigazo hacía que la sangre botara a diestra y a siniestra. Cada latigazo exponía parte, eran literalmente arrancadas pedazos de carne de la espalda del Señor, porque Él sufrió la cruz. Cada golpe que desgarraba sus músculos, cada golpe, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera fue desfigurado su parecer más que la de cualquier hombre. Cada herida
fue una palabra de amor escrita con sangre para ti y para mí, por cuya herida todos nosotros fuimos sanados. Y por último, no solo fue escupido, traicionado, flagelado en su espalda, una corona de espinas sobre su cabeza, yendo por el Calvario con la espalda abierta y la carne desgarrada. Jesús carga la cruz camino al Calvario. Era un trayecto solo para los condenados. El polvo de la gente se mezcla con la sangre, los insultos, el dolor, la asquerosa saliva de los soldados, y va caminando el Salvador hasta llegar al lugar llamado de la calavera. Y en el acto final, las manos que dieron forma al primer hombre, las manos cariñosas que sujetaron a niños mientras caminaba entre nosotros, esas manos que multiplicaron los panes y los peces, esas manos que acariciaron niños, que sacaron enfermos, que partieron el pan y compartió con la multitud, ahora son extendidas sobre un madero áspero. Un clavo de hierro, puntiagudo, romo y grueso, es colocado sobre su muñeca, donde los huesos y los nervios se concentran. El martillo se alza alto y es colocado el clavo. El metal perfora la carne, tendones, nervios, y se hunde al mismo tiempo en la madera. Un dolor indescriptible, como un rayo de fuego atravesando por todo su cuerpo, recorre el cuerpo del Salvador. Lo mismo con la otra mano y luego los pies. La cruz es alzada y cae de golpe, un golpe sordo en el hoyo preparado. Cada movimiento, cada respiración es una tortura para nuestro Salvador. Para respirar, para poder coger un poco de aire, tiene que impulsarse un poco con los pies y las manos. Para poder respirar un poco de aire, solo para poder exhalar le cuesta un increíble dolor. Es una muerte por asfixia, lenta y agónica. Mientras que estaba colgado de la cruz, Él pronunció palabras que no podemos olvidar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. Ahí estaba después de 3 horas de tinieblas sobre la tierra. En lo más profundo gritó desde su alma: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento aquella comunión perfecta entre Dios y el Hijo y Dios el Padre se ha roto por causa de los pecados de la humanidad, porque Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. El unigénito Hijo de Dios ahora, sumergido en la soledad absoluta, cargando nuestros pecados, fue hecho por nosotros pecados. Él bebió esa copa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hubo un gran terremoto que partió el velo del templo. Muertos resucitaron ese mismo momento. El soldado romano al pie de la cruz se dio cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. Luego, para comprobar que había muerto, un soldado romano tomó una lanza para atravesar el costado del Señor y salió sangre y agua. Fue quitado de la cruz, envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro nuevo de un rico. Él
sufrió la cruz. Jamás hizo nada para merecerlo. Nunca una mala palabra. Jamás un mal pensamiento como el tuyo y el mío. Jamás falló. Jamás mintió. Sin embargo, tomó tus pecados y los míos, para que en su pobreza fuésemos todos enriquecidos. Pero qué maravilloso versículo el que leímos al principio de Hebreos 12:2. Vaya para poder terminar. Hebreos 12, versículo 2. El autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero quiero que notes lo que dice a continuación: el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Sí notaste? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio. ¿Cuál gozo? ¿Cuál fue el gozo que él tuvo que le animó a sufrir la cruz? ¿Cuál fue el gozo que le animó a menospreciar el oprobio? Ese gozo fue verte a ti en su casa, verte a ti salvo, verte a ti libre, verte a ti como hijo de su Padre, verte a ti como iglesia redimida, verte a ti un pueblo redimido, perdonado, transformado. Ese gozo delante de él fue tan poderoso que estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Cada vez que veamos la cruz, no es deshonra. Cada vez que veamos la cruz, es la sonrisa del amor eterno de Dios, porque Él sufrió la cruz por ti, por mí, para llevarnos a casa, para darnos un lugar en la mesa celestial. Por eso el autor de Hebreos dice: pon los ojos en Jesús. Esta es la cruz. No es un adorno de oro, no es un símbolo religioso para persignarnos. Es el lugar donde el amor, la justicia de Dios se unieron, donde el oprobio fue menospreciado por el gozo de salvarnos. Él sufrió la agonía para darnos paz. Él llevó la corona de espinas para darnos la corona de la vida. Él recibió los escupitajos para limpiar nuestra vida. Él soportó el abandono del Padre para que nosotros recibamos la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedes salir de aquí indiferente ante la frase: Él sufrió la cruz. Su amor fue demostrado en esa cruz, pero exige una respuesta tuya. Si hoy estás cansado, estás cargado, estás sintiendo el peso del pecado, ve a Él. Clava tus ojos a Él, mira hacia Él. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, el cual estuvo dispuesto por amor a ti para salvarte. Él lo hizo por ti porque te ama. ¿Le seguirás? ¿Le servirás? Pon tus ojos en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. ¿Por qué seguir viviendo indiferentes? ¿Por qué ignorar al Señor que sufrió en la cruz? ¿Por qué traicionarle? ¿Por qué? Él sufrió la cruz. Vamos a orar. Padre bendito,
solemnemente nos acercamos a ti, Señor, ante esta escena tan importante y maravillosa para nosotros. Que tú hayas descendido desde los cielos, Señor, tomando